Qué bueno que está ahí con nosotros. Y lo que sigue a oscuras literalmente es Cuba. Cuba sigue a oscuras. Sexto apagón nacional en lo que va de este año 2026. ¿Se imaginan ustedes? Eh, la desconexión total comenzó en el día de ayer domingo y ha sumido al país en la más completa oscuridad nuevamente. Este es el sexto en lo que va de año de 2026. Estamos hablando de 9,4 millones de habitantes que han sufrido 6 apagones ya en lo que va de este año, apagones generalizados. El régimen no tiene respuestas y sigue tratando de culpar a los Estados Unidos, al embargo, al cerco petrolero, a lo que está ocurriendo. Sin embargo, expertos señalan y documentan que las causas son estructurales. Hablamos ahí de antigüedad, falta de mantenimiento de las termoeléctricas y la escasez crónica de combustible. Esto es algo que viene de décadas, de años, y ese es el resultado de lo que está ocurriendo hoy día. Una red frágil que es incapaz de soportar cambios bruscos, ¿no? De frecuencia, y en ese momento, cuando ocurren esos cambios bruscos, lo que se desencadena son esta serie de desconexiones. Ahora es el cerco, sí es cierto, pero durante años el régimen cubano recibió de Venezuela miles y miles de millones de dólares en crudo que nunca llegó al pueblo cubano. Buques que partían, eso está documentado, partían desde Venezuela rumbo a puertos cubanos, pero que nunca llegaban, ¿no? A pesar de la crisis que había. Hay un ejemplo, por ejemplo, documentado que tiene que ver ocurrió hace 26 años. Y esto ocurrió específicamente entre 1999 y 2026. Esto lo documenta, el informe viene de Miranda Center for Democracy. Documenta que entre 1999, como mencionaba, eso fue recién llegado Chávez al poder, o sea que comenzó desde aquel momento, y 2026, Venezuela envió crudo valorado en casi 64.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese crudo? ¿Dónde está ese dinero, no? Y de nuevo, ahora se sabe, se documenta, hay un poquito de más transparencia y a través de PDVSA se sabe de muchos de estos envíos que salieron. En 26 años, reitero, Venezuela envió a Cuba más de 63.000 millones de dólares a cambio de ¿qué? De cooperación de inteligencia y también de cooperación en temas de seguridad. Petróleo a cambio de esto. Y hoy día, de nuevo, debido a una serie de cambios que ha habido internamente en el país, se está documentando mucha de esta información. Hay otra investigación de periodistas que reveló que al menos 9 cargamentos de crudo venezolano valorados en 429 millones de dólares enviados a Cuba. Eso fue por allá por el año 2022, 23, literalmente desaparecieron. No se sabe dónde está, no hay rastros, ni de monitoreo marítimo, ni de entrada a la isla. Los cargamentos iban consignados a nombre de Cuba Metales y estaban vinculados, ¿se imaginan a quién? A Gaesa, efectivamente. Según la información, el plan era descargar supuestamente el crudo en Matanzas, después seguía hacia Malasia, donde era comercializado en criptomonedas. ¿Por qué en criptomonedas? Era la mejor forma, ¿no?, de poder dificultar después y darle seguimiento a todas estas operaciones turbias que estaban haciendo. Los registros en Cuba confirman que nunca se descargó ese crudo en la isla, iba al puerto de Matanzas. Más pruebas de este entramado. El Instituto de Energía de la Universidad de Texas documentó 6 cargamentos enviados a Cuba desde Venezuela entre las fechas de junio y septiembre de 2025, pero ninguno coincide con estos envíos, o sea, se desaparecieron los buques, el petróleo, ¿dónde está? Según PDVSA, sí fueron al puerto de Matanzas por 429 millones de dólares. Y mientras se robaban, lucraban con esos envíos, el pueblo cubano ya enfrentaba una de las peores crisis energéticas de su historia. Datos de la fecha, desde 21 de julio de 2025, la Unión Eléctrica reportaba apagones de más de 12 horas diarios en varias provincias. Se sabe con relación a esto que estamos denunciando, ese entramado que hoy es noticia, hoy ha salido a la luz pública, de la cercanía del empresario Ramón Carretero, ¿con quién? Con el Cangrejo, el nietísimo,
a otros también que sobrevivieron a un accidente. O sea, se sabe que el Cangrejo y una de estas personas, ese señor carretero, tuvieron un accidente aéreo, sobrevivieron al accidente, pero debido a eso fue que se supo la conexión de que se conocían profundamente y de que habían tenido ese accidente. Eso fue en el aeropuerto de Maiquetía, ambos estaban juntos y el Cangrejo, como saben ustedes, después de toda esta documentación, de todo este pasado, es el elegido para la transición. De nuevo, desapareció el cargamento de petróleo, 429 millones en crudo enviados desde Venezuela a Cuba entre marzo y septiembre de 2025. No hay registros en los sistemas de monitoreo ni en el puerto de Matanzas y se sabe, resumiendo, que eso fue revendido después en bitcoins en Asia para que no hubiera rastros, ¿no? Y ocultar todo esto. El Tesoro sancionó ahora en el 25 por una parte a Carretero, también a Malpica, Flores, y el Cangrejo no. El Cangrejo no ha sido sancionado por Estados Unidos, todo lo contrario, es el gran interlocutor y para muchos es la persona que pudiese en el futuro pues ser la persona de confianza internamente en Cuba. Ese nietísimo e interlocutor dinástico de los Castros no aparece en las sanciones. Quería dar esa información en medio de los apagones que hay en toda la isla y siguen las preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió con el dinero? ¿Qué ocurrió con ese crudo, ¿no? Que pudiese muy bien haberse invertido el dinero en la infraestructura de las termoeléctricas para evitar lo que está ocurriendo hoy día y el crudo para beneficio de los cubanos que ya desde entonces estaban sufriendo apagones. Continuamos.